¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Hola amigos, hoy tempranito porque la bolsa lo requiere. Hoy de casualidad me puse una corbata que me regalaron en la bolsa de Nueva York. Quería contarles algo que se van a enterar pero muchísimo más tarde. Las acciones argentinas que caen por segundo día consecutivo en un contexto global incierto son el anuncio de un llamado de atención. Hay que estar atentos. El riesgo país baja, no me importa porque lo fija JP Morgan, que está haciendo negocios con 7 funcionarios argentinos que tiene metido en el Poder Ejecutivo. Los más importantes son Ministerio de Economía, Banco Central y Cancillería. Después está un subsecretario. Bueno, hay una cantidad de gente importante trabajando en el Ministerio de Economía también, el vice del presidente del Banco Central. Todos son ex JP Morgan. Entonces, obviamente JP Morgan está ayudando. Imagínense si fuera un gobierno popular, estaría el riesgo país en 4000%. Pero les quiero dar un dato. Hoy salió un dato de Estados Unidos donde hay una cifra récord de éxodo de ciudadanos estadounidenses. Así como te la cuento. No es que se están yendo de Venezuela, se están yendo de Estados Unidos.
si bien hay mucha gente que se está yendo por miedo, porque la persecución que desató Donald Trump con sus políticas contra los latinos, contra las personas que están indocumentadas, también están sucediendo, porque no es un caso más, es una cifra que supera toda la cifra de éxodo de Estados Unidos desde la crisis de 1930, hace casi 100 años. Es una tendencia que, además de la política de deportación que la gente teme, obedece a los costos de la atención médica y el costo de la vivienda, junto con la posibilidad que hoy tenés de poder estar en otro país y trabajar para una empresa americana desde otro país donde la vida es más barata. No en Argentina, obviamente, no, en esa no estamos. Todo eso está contribuyendo a un éxodo de familias jóvenes y de clase media en Estados Unidos. Un dato importante. La bomba, enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, hoy se desencadenó un ataque mortal impresionante, el más alto desde el cese el fuego en abril, sobre el aeropuerto de Kuwait con drones. Así que esto se complica porque más temprano hubo un ataque de Ucrania a San Petersburgo antes del foro económico de Putin, inclusive antes que llegara. El ataque fue contra una terminal petrolera y una base naval, justo cuando los invitados estaban llegando al evento. Inside Information, ¿qué quiere decir? Información privilegiada. El ex congresista George Santos está siendo investigado por el Departamento de Justicia de la Comisión de Comercio de Futuro de Materia Prima de Commodities por presunta manipulación del mercado. O sea, presuntamente ha pasado información privilegiada, algo que en Argentina pasa todos los días, en la plataforma de predicciones Kalshi. ¿Qué es Kalshi? Es una plataforma de timba, donde es una plataforma de mercados, de predicción de mercado, que va a pasar, pero online. Vos podés entrar, o sea, si sos usuario, y podés apostar a que sí o que no sobre una amplia variedad de temas. Por ejemplo, la economía, la política, el clima, la cultura y el deporte. Es decir, permite que los usuarios puedan decidir anticipadamente su expectativa sobre el resultado de los eventos del mundo real. Ahí intervino aparentemente este ex congresista George Santos. En Estados Unidos, cuando hay una posibilidad de que alguien esté pasando información desde adentro del gobierno, a ver, yo trabajando en Estados Unidos he visto salir esposado de su oficina gente por información privilegiada. En Argentina es una risa eso, porque vos tenés no solo en los puestos principales donde se maneja la economía y la Cancillería a ex traders y ex banca de inversión, todos ex compañeros de JP Morgan, del Deutsche Bank y socios de la consultora Anker, que es una consultora donde los propietarios son el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, y tienen empleados trabajando en el gobierno, pero además de empleados tienen familiares que entran y salen del Ministerio de Economía sin explicar qué hacen ahí, porque no son empleados. Lo único que yo escuché es que colaboran ad honorem para ayudar al papá. Esto te quiero hablar porque en 2001 los que hoy son ministro y secretario formaron parte de una apuesta contra Argentina, apuesta contra bonos y acciones. Vos tenés en un banco de inversión el departamento de investigación y de análisis, que se llama Research, y tenés a los traders, a los que están negociando títulos y acciones. ¿Qué hacían los pibes de algunos bancos privados de inversión? Por un lado, salía el informe
del análisis y te decía que Argentina tenía un plan de convertibilidad que era inamovible, que Cavallo era un genio, que el Fondo Monetario lo apoyaba y que Argentina iba en cualquier momento a entrar en investment grade, que es la máxima calificación de inversión. Entonces, mientras ellos te decían eso y la gilada compraba títulos argentinos, subían los títulos argentinos y los que tenían títulos argentinos, traders de ese mismo banco, los vendían corto. O sea, mientras estaba arriba, vendían corto. ¿Y qué hacían además de ganar con esa venta corta de los títulos que tenían? Decían, podemos ganar más guita porque en Estados Unidos vos podés alquilar títulos. Entonces, alquilaban bonos argentinos, por ejemplo, te decían, te alquilo 100.000 bonos argentinos de tal denominación y te lo devuelvo dentro de un año, ¿ok? Te pago el alquiler y por ese año, y sería como que vos alquilás un departamento, devolvés la llave del departamento, pero habiendo pagado el alquiler todo el año. Pedían prestado los títulos, los reventaban al otro día mientras estaban altos esos títulos y esperaban a que con la caída o con una mala noticia de Argentina, que durante 2001 sucede a partir del mes de octubre, noviembre, esos bonos se hicieran pelota y compraran por nada 100.000 bonos de vuelta y se los devolvieran. Imagínate que compraste 100.000 bonos a $1, entonces tenías 100.000 dólares, los reventaste, vas a pagar a lo mejor 3%, 5% de alquiler, vas a tener que pagar sobre esos bonos un 5% en bono. Pero suponte que los bonos se hicieron pelota como los argentinos, que en un momento llegaron a valer 30% de su valor, vos entonces vas a tener que devolver invertir 30.000 dólares, le devolvés los 100.000 bonos que tomaste y te ganaste 70.000 dólares menos el costo del alquiler. Cuidado porque los que están en el gobierno fueron parte de aquella movida en 2001. Otros ya se retiraron y no están, pero ellos tienen esa mentalidad y nosotros tenemos un Estado trader. Tenemos el carry trade como política de Estado y tenemos al zorro de Wall Street cuidando la gallina de la Argentina. Mientras los informes, entonces te digo, son buenos, no le des mucha bola. Vos fíjate a ver qué es lo que está pasando en el exterior, acá te lo vamos a contar porque tenemos información de primera mano de lo que te cuentan los operadores amigos. En resumen, las acciones argentinas caen por segundo día consecutivo en un contexto global incierto. Wall Street cede 0,4%. Standard & Poor's Merval porteño, obvio, cae más del doble, 0,9. Las dudas respecto a la resolución del conflicto de Oriente Medio ahora se complica por el ataque a Kuwait, pero también en Europa recrudece por el ataque de Ucrania a San Petersburgo. Entonces eso neutraliza la euforia bursátil. Cuidado porque los mercados son muy cobardes. Sumale las dudas que hay sobre las acciones de inteligencia artificial que están recontrainfladas y necesitan tener permanentemente financiamiento porque la necesidad de actualización de la inteligencia artificial es permanente. Por ejemplo, lo de hace 5 meses en inteligencia artificial ya no existe más. Ya hoy hay cosas 50 veces mejor. Esa es la velocidad de la necesidad también de financiamiento para bancar desarrollo de tecnología. Y no te olvides que acá tenés haciendo negocios a Anker, a los hijos de Anker y a los empleados de Anker, que pueden hacer lo que se le da las pelotas. Así te lo voy a decir, no te lo voy a decir de otro modo porque ya es una impunidad imposible de ocultar. Yo te diría que si podés te quedes con nosotros en este canal, te nos unas, poné unirse en el botón que dice unirse y además
vas a tener tips financieros para defenderte de esta tragedia que está sucediendo en Argentina, donde hay 5,5 millones de personas que dejaron de pagar los créditos y de pagar el mínimo de las tarjetas de crédito. Pero además estoy dando una serie de conferencias de mi materia Asuntos Argentinos que se da en la UBA para contar la verdadera historia de Argentina a las embajadas que hay en Argentina de otros países acerca de cómo es la estafa liberal desde 1880 hasta la era Milei, y no la historia que le cuenta Milei. Rodo, si tendrías que comentar hoy cómo estamos, cuáles son las últimas novedades económicas, ¿por dónde irías? Bueno, como habíamos comentado en semanas anteriores respecto de lo que el Fondo Monetario Internacional le solicitaba al gobierno, sí. Habíamos dicho, ¿no? Le solicitaba un mayor ajuste sobre los trabajadores para poder sacarle más plata, poder tener más recaudación, poder de esa manera sostener el tipo de cambio. Al mismo tiempo le pedía flexibilizar el mercado de cambios. ¿Por qué? Porque en el año 2025 la formación de activos externos, la fuga de capitales, denunciada por el Banco Central de la República Argentina, fue de cerca de 35.000 millones de dólares, y en lo que va del 2026, de enero a mayo, a cierre de mayo, recién estaba superando los 2.000 millones de dólares. Quiere decir que el Banco Central, el gobierno, aplicó ahí un torniquete, cerró la frontera de la formación activa de capitales, de la fuga de capitales, y de esta manera de esta manera bajó el precio del tipo de cambio y pudo comprar más dólares para reserva. O sea, amplió la reserva del Banco Central al calor de no permitir el giro de dividendo de las empresas, y eso el FMI lo marcó como algo a corregir, y en esta flexibilización se empiezan a ver las primeras consecuencias. Empieza a habilitarse la fuga de capitales y empieza el tipo de cambio a volver al sendero alcista, porque a principios de la semana pasada estábamos en 1.410 más o menos, y hoy estamos en 1.460, es un aumento significativo, y esto se da porque las exigencias, la hoja de ruta, mejor dicho, ¿no? La hoja de ruta del FMI para su cogobierno empieza a tener consecuencias directas en el tipo de cambio. ¿Y esto cómo se puede proyectar? Y esto, yo creo que si solamente 2.000 millones de dólares se formaron de fuga de capitales de enero a mayo, va a haber una fuga de capitales grande que va a ser en parte absorbida por el extraordinario superávit comercial, ¿no? También esto lo hablamos. Hay una profunda recesión interna, un profundo estrangulamiento del mercado interno, claro, un profundo empobrecimiento del consumo interno, lo que hace que las importaciones estén deprimidas y que las exportaciones, producto de la liberación total de esto, poniéndolo en palabras básicas, hagan lo que quieran con nuestra Argentina, llévense lo que quieran. Bueno, genera un boom de exportaciones que va a hacer llegar cerca de los 100.000 millones de dólares y va a dar un superávit comercial cercano a los 30.000 millones de dólares. Ese superávit comercial va a absorber parte de la fuga de capitales, y el pago de deuda y la toma de deuda o rollover de deuda va a cumplir la otra función, y va a hacer que esta estampida del tipo de cambio que provocaría la fuga de capitales no sea tan grande como la que sí sería si tuviéramos un mercado activo bastante motorizado y no existiera ese brutal superávit comercial, ¿no? Entonces, la cuestión del robo está, pero se va a ver absorbida en parte por el sacrificio que está haciendo nuestro pueblo por el ajuste que le están imprimiendo. ¿Se entiende? Sí. Habló Luis Caputo y dijo que aunque venga una invasión extraterrestre, sí, Kicillof no va a ser presidente. Así es, lo recontra aseguró y reaseguró. Sí. No sé por qué están con esto de la invasión extraterrestre, porque ya también lo había dicho Milei. Dijo que si venía un extraterrestre y veía el boletín oficial. Sí. Que lo primero que hacía era ver el boletín oficial. Y ver los éxitos de este gobierno. Ahora, lo que están planteando son señales de
no va a ser Kicillof, va a ser otro, pero sea quien sea, el modelo no se toca. Este modelo peruano que se está imponiendo en la Argentina no se toca. ¿Son las señales que está dando Caputo a los financistas? Exacto, ¿no? Tienen una obsesión, los yanquis tienen esa obsesión con los extraterrestres y con los comunistas, y estos que son yanquis del subdesarrollo, yanquis mal formados, Caputo, Caputo Familia y Milei y toda la banda esta, llevan ese mismo mensaje en un tono más absurdo, ¿no? Por su grado de debilidad mental. Y justamente el mensaje que dan es: llegó este modelo de Argentina ultra primarizada para quedarse. Por lo tanto, todos aquellos que están viniendo, porque es cierto que hay una inversión extranjera directa brutal que viene a invertir para el saqueo de la Argentina, para la explotación y el saqueo de la Argentina, bueno, que continúe, porque eso es lo que le está dando aire para tener un superávit comercial grande y poder mantener un tipo de cambio medianamente estable en comparación con lo que la Argentina venía arrastrando en las últimas décadas. Entonces, su pilar, que es la estabilidad monetaria, se sostiene en base al saqueo y al empobrecimiento del mercado interno, y lo que le están diciendo a todo el mercado internacional es: este modelo llegó para quedarse, más allá de cuál sea el candidato a presidente y cuál sea el que gane, ¿no? Y me parece que otra cosa que muestran indirectamente es que están dispuestos a hacer cualquier cosa para que esto sea así, ¿no? Claro. Que no le importa que todo mecanismo va a ser válido para que esto no suceda, ¿no? Sin importarle obviamente nada de lo que pueda llegar a uno comprender como todavía los resquicios, las migajas que le quedan a esta institucionalidad democrática. Rodo, es decir, que está creciendo la inversión extranjera directa. Está creciendo directamente puesta en dos lugares, mayormente en la inversión para extracción de bienes comunes naturales, y en segundo término para el carry trade. Tenemos tasas internas del 30%, con una devaluación flotante de 1 o 2% mensual en algunos casos, y en algunos meses se mantuvo en cero, y eso genera ganancias casi del 30% en dólares. Entonces el carry trade está en un momento excepcional para la fuga de capitales, y por otro lado la nula, porque no son leyes liberales, son la inexistencia de leyes regulatorias para la explotación de nuestro suelo, hace que todas las empresas extractivistas encuentren a la Argentina como el lugar indicado para ir a hacer todo lo que quieren hacer. Bueno, hoy de hecho se va a avanzar en esta ley de la inviolabilidad de la propiedad privada, que básicamente es entregar la tierra de la República Argentina. Analizábamos ayer el informe de coyuntura de Mate, del Mirador, que reúne a economistas de Rosario, y señalaban que en el boom de fuga de capitales aparecen las petroleras. Exacto. Y esto esto es una tendencia que vino para quedarse en tanto no haya un cambio de sistema. Todos los sectores que vinieron a hacer inversión extranjera directa, el esquema funciona así. Viene una empresa extractivista, pone $5.000 millones en la Argentina, y en los primeros 3 meses se lleva $100 millones. En los segundos 3 meses se lleva 500. Al año se lleva ya los $5.000 millones que vino a traer, y a los 2 años se lleva el doble, y a los 3 años se lleva el cuádruple. Por lo tanto, vamos a ver esa tendencia, vamos a ver exponenciándose, y lo que hoy es una inversión extranjera directa, en el mediano y largo plazo va a ser un quebranto brutal de la economía argentina, porque todas las ganancias de esas inversiones, producto del RIGI, de la inexistencia de ley, se va a ir al exterior. Por eso la formación de activos externos en los próximos meses y en los próximos años van a ser todas de empresas extractivistas. Por eso es tan importante cambiar de gobierno y desconocer esa inexistencia de regulación para la explotación de nuestros bienes comunes naturales. Ni que hablar del Superrigi, ¿no? El Superrigi son más exenciones incluso que la de el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Exacto, y para poner un poco porque uno habla de estas cifras extraordinarias y puede quedar un poco desfasado de la realidad, pero para que todos los oyentes lo entiendan, solamente en el 2025 esta fuga de capitales, que va a ser más grande todos los años
por lo que anteriormente mencioné, el año pasado fue de 35.000 millones de dólares. Si uno lo pone, eso lo pone en términos reales y en cuánto pesa, representa, es el equivalente, según lo presupuestado por el gobierno, 5 presupuestos de salud anuales, 6 presupuestos totales de educación, 10 presupuestos universitarios totales, ni hablar de la cuestión previsional, es casi el doble de todo el gasto de previsión y seguridad social que existe en el país en un año, para que se ponga, ¿no?, en parámetros reales de la economía real. Es una cifra brutal. Si vos suspendés eso al menos en la mitad, al menos en una cuarta parte, solucionás todos los problemas por lo cual nuestro pueblo está luchando en las calles todos los días. Rodo, querido, gracias. Un abrazo. Rodolfo Pablo Trever. Muy importante e inaccesible. Y vos veías, claro, un obispo era como algo... en los últimos tiempos ha aparecido un fenómeno para mí muy novedoso, muy estimulante, muy interesante, que los obispos en Argentina parecen gente como uno. De repente, no es que no tengan autoridad, imagino que sobre muchísimos fieles tienen mucha autoridad, pero que tiene una cosa llana, sensible, incluso socialmente sensible, que hace que la interlocución sea mucho más horizontal. Hago esta introducción para contarles que está en nuestro estudio Gustavo Carrara. Gustavo Carrara es un hombre muy importante de la jerarquía católica argentina. Él se debe sonreír porque él siempre debe haber visto la jerarquía católica como algo de otros, pero fue el segundo de García Cuervo, es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo, y de un tiempo a esta parte es el arzobispo de mi ciudad, en la ciudad de La Plata. Y además es el presidente de Cáritas Argentinas, o sea, un hombre como muy relevante en la estructura católica, y es muy raro para uno que tiene la historia que tiene en la Argentina o como periodista, entrevistar a un obispo como si fuera una cosa normal, algo que yo celebro muchísimo que eso pase. Así que Gustavo, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Ernesto, bueno, muchas gracias. Te pido que te acerques al micrófono, que es importante, porque si no... Para escuchar. Claro. Bueno, muchas gracias Ernesto por recibirme acá en el programa y por las veces que hablamos telefónicamente también. A ver, Gustavo, el otro día escuchaba a un obispo, creo que de Mendoza, hablando de Cáritas, y decía, la clase media antes venía a aportar y ahora viene a pedir. ¿Qué estás viendo? Bueno, el tema del trabajo y la falta de trabajo, el trabajo que no alcanza para llegar a fin de mes, el miedo a pedir el trabajo, a perder el trabajo, ¿no? Eso ha sido una constante en la escucha que hizo Cáritas a lo largo y ancho del país, ¿no? Y una de las inquietudes en las 1.320 comunidades que consultamos fue esa, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver donde la gente tiene menos como por ahí para aportar, para ayudar, y muchas veces se ve en una situación de tener que pedir, ¿no? ¿Esto lo ves como un fenómeno creciente? Y el tema del sí, se escucha y se siente ese miedo a perder el trabajo y se pierden puestos de trabajo, ¿no? Hay por ahí zonas donde la economía crece, pero no genera los puestos de trabajo que se van perdiendo en otras áreas, ¿no? Y bueno, y eso es preocupante. Y para la Iglesia es preocupante porque, según la doctrina social de la Iglesia, el trabajo es el eje de la cuestión social, claramente, ¿no? Si podés relatar esto en términos anecdóticos, o sea, ¿qué pasa en los barrios? ¿Qué es lo que...? Porque conceptualmente uno no entiende, pero me parece que cuando vos contás anécdotas, o qué pasa en las ollas, en los comedores barriales, o qué pasa... me parece que se hace más entendible o le da más carnadura. Sí, a ver, la gente busca trabajo y no lo encuentra. La gente también, cuando en un barrio popular se abre una olla más, un día más de olla, y se avisa, los vecinos rápidamente se acercan porque lo necesitan, ¿no? Por ejemplo, ahí en La Plata, en Los Hornos, unas señoras en una capilla que la verdad que
que ponen mucho de su tiempo y de su dedicación. La otra vez me dijeron, bueno, podemos abrir un día más para dar de comer, y con el solo avisar la gente se acercó, ¿no? Rápidamente, porque eso por ahí le permite comer ese día, por ahí ahorrar algún pesito más y estirar un poquito más el poco trabajo que tiene y las changas que entraron, ¿no?, por ese trabajo, ¿no? En ese sentido, cuidar los puestos de trabajo es clave, y tener la sensibilidad de no despedir gente y de tratar de generar puestos de trabajo es la clave, me parece, ¿no? Cuando uno escucha las narraciones que hay sobre los barrios, aparece permanentemente el tema narco. ¿Qué es lo que vos ves de eso? Bueno, en esta misma escucha que hizo Cáritas en todo el país, el tema de las adicciones aparece con fuerza, ya viene de hace años, pero también se constata, ¿no?, que cuando se retira una presencia inteligente y eficiente del Estado, avanza la organización criminal, ¿no? Y de alguna manera es la que dicta las reglas de juego en los territorios más vulnerables. Bueno, eso es preocupante. También en esa escucha apareció el tema de la ludopatía, ¿no?, entre los adolescentes, jóvenes. Como muchas veces decimos, en un celular podemos tener hoy por hoy un casino, ¿no? Y a veces los adolescentes, con estos también de las billeteras virtuales, se complican, ¿no? Y a veces van a pedir algún préstamo, y bueno, con toda la dificultad que eso acarrea. Pero sí se constata, hay una imagen que usaban los obispos en Aparecida, en un documento famoso, el documento de Aparecida, que redactó uno de los redactores, era Baroglio, en el 2007, donde decía que el narcotráfico es como una mancha de aceite que va avanzando y va impregnando y es muy difícil sacarla, ¿no? También había la expresión de allí de una pandemia, ¿no? Bueno, las adicciones son una pandemia silenciosa que van avanzando y van hipotecando la vida de la gente, ¿no? Es una preocupación de las comunidades más sencillas, como también la preocupación por los temas de salud mental, el tema de los suicidios también. Es algo que hemos escuchado bastante. Vos sabés que el tema de los suicidios a mí me llegó por dos lados en estos días. Ayer hizo Gustavo Gravia un análisis de las cifras de delitos de delitos denunciados, y en el medio son las cifras del Ministerio de Seguridad y aparece un crecimiento de la cantidad de suicidios en los últimos 3 años que es, pero dramático, fuertísimo. ¿Ustedes lo ven eso en el territorio? Eso se ve en el territorio y se ha escuchado en todo el país, ¿no? O sea, esta encuesta sencilla que hizo Cáritas, ¿no?, de cuáles son las luces, cuáles son los desafíos y las prácticas esperanzadoras en los territorios que realiza Cáritas. Un tema de grave preocupación fue el tema de los suicidios, ¿no? Y una comunidad que no sabe cómo afrontar, ¿no?, esos problemas de salud mental en muchos sentidos. ¿Y por qué crees que han crecido? Y creo que falta de proyecto, de horizontes, falta de esperanza, ¿no? Cuando la esperanza es el motor de la vida, ¿no? Es la que te hace levantar de la cama, la que te hace soñar, arriesgar, ser creativo. Y bueno, eso se percibe a veces un clima de desánimo y de desesperanza que llega a esas situaciones trágicas realmente, ¿no? ¿Y por qué crees que hoy hay más desesperanza que antes? Porque si hay más suicidio quiere decir que hay más desesperanza, si esa fuera la causa. Y bueno, a ver, yo creo que la pandemia ha dejado unas consecuencias que de alguna manera ahora estamos como teniendo mayor conciencia y mayores ecos, ¿no?, mayores resonancias. Pero bueno, muchas veces también la situación de violencia que hay en distintos niveles, para mí eso genera desesperanza
la sensación de no tener a veces un rumbo claro hacia dónde vamos, hacia dónde va el mundo, ¿no? No solo la Argentina, muchas veces uno queda perplejo. Bueno, eso también genera desesperanza y permea en las personas, ¿no? Y sobre todo en aquellos que por ahí están más solos, más aislados. Por eso en Cáritas decimos que es tan necesario fortalecer la vida en comunidad, ¿no? Para que nadie se sienta solo y agobiado por un problema, ¿no? Pueda poner palabras a ese problema, pueda ser sostenido por una comunidad, ser acompañado por una comunidad. Para nosotros eso es decisivo, ¿no? Se hace claro que nadie se salva solo, ¿no? Sobre todo en los medios populares donde la situación a veces es más compleja, ¿no? Gustavo, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que... A ver, yo que varias veces hablamos, sí, estoy como lejos de la iglesia en términos de mi cultura, mi formación, etcétera, pero veo de un tiempo a esta parte la expresión de un Dios que si me lo hubieran contado de ese modo, a mí me resulta mucho más simpático que el que me contaron cuando era chico. Es un Dios que no persigue, que es inclusivo, que es solidario, que cuando yo era chico era el Dios el que estaba con la dictadura, o que no había dicho nada durante el Holocausto, o que cuando aparecía un divorciado o un homosexual lo excluía. Entonces aparece un montón de gente que milita, que me genera un respeto enorme, qué sé yo, y que vos decís, che, estos tipos están haciendo muchas cosas que están buenas. Ahora, imagino yo, cuando por ejemplo el otro día dio la homilía García Cuerda, hubo algunas personas, el más fuerte era Nicolás Márquez, un biógrafo del presidente, que dijo el obispillo ignorante, cómplice del peronismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero imagino que hay mucha gente muy conservadora en la Iglesia Católica que vive esto como un desafío a sus creencias, a sus convicciones, que debe pensar que en el fondo vos sos comunista, o que Bergoglio era comunista, o algo así. ¿Eso existe? ¿Cómo se genera una armonía para que eso no genere rupturas? ¿Cómo es ese diálogo con el sector tradicional de la Iglesia con las cosas que ustedes están haciendo y diciendo? Bueno, yo creo que hay que salir de los discursos violentos y hay que salir de decir yo soy dueño de la verdad, ¿no? Sino que la verdad nos deslumbra y vamos en su búsqueda, ¿no? Y nadie es dueño de la verdad del Evangelio de Jesús. Ahora, cuando uno lee los Evangelios, lo encuentra a Jesús en su día a día pastoral, haciendo, como decía Francisco, un hospital de campaña, ¿no? Escuchando a los que están desesperanzados, dándoles una palabra de aliento, curando enfermedades, teniendo la delicadeza de no despedir a nadie sin saludarlo, sin partir el pan para que no se vaya sin comer, o sea, y afrontando situaciones límites como la de la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje de mansedumbre, de misericordia, de bondad, y no de confrontación, ¿no? Tratar de ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace. Uno se tiene que revisar permanentemente en eso, ¿no? Porque la vara del Evangelio es muy alta, ¿no? Ama a tus enemigos, hace el bien al que te hace el mal, compartí con aquel que no te va a devolver nunca, que no tiene cómo quedarte. Es muy difícil todo eso, ¿viste? Por eso digo. Ama a tus enemigos. Bueno, ese es el Evangelio de Jesús. Entonces, si alguien me responde, me agrede, yo desde el Evangelio no puedo agredirlo, no puedo destruirlo, no puedo seguir la lógica de... La lógica del odio es la lógica de terminar de destruir a la otra persona. Bueno, esa no es la lógica del Evangelio de Jesús. Entonces, bueno... eso es lo que tenemos que tratar de hacer. No digo que yo lo hago al 100%, e intento llevarlo adelante. Tengo mis miserias, mis pecados,
me confieso habitualmente, también los obispos nos confesamos. Una pregunta. Pero, ¿con quién se confiesan? Y con otro sacerdote, con otro obispo, con un sacerdote siempre. ¿Sí? Pero sí. Pienso que si uno no se enoja, no naturaliza. No, hay enojos que son lícitos, que son válidos. ¿Y por qué unos sí y otros no? ¿Cómo? ¿Por qué unos sí y otros no? No, a ver, a mí me tiene que enojar, digamos, por ejemplo, la injusticia, ¿no? Que alguien pase hambre, que no tenga agua potable. Ahora tengo que transformar ese enojo en tratar de hacer algo por esas personas, de persuadir a otros que hagamos algo por esas personas, de ir a discutir en ámbitos de la política que eso no puede ser. Por ejemplo, nosotros la otra vez estuvimos en el Congreso, en el Senado, tratando de defender una ley que iba a ser de alguna manera bajada, por así decirlo, ¿no? Que era la ley de integración de barrios populares. Entonces, bueno, hay cosas que a uno le enojan, pero no tiene que dejarse desbordar tanto por el enojo que en definitiva pierda la perspectiva de cómo luchar por esa causa justa, ¿no? Usted, te hago una última pregunta. Ayer una marcha, en todo el país hubo marchas muy importantes bajo la consigna Ni Una Menos, que es una consigna, bueno, que surge del movimiento feminista, que vos viste el despliegue que tuvo y que fue particularmente fuerte lo de ayer porque estaba coincidiendo con el asesinato de una nenita. ¿Qué siente un obispo como vos ante las marchas feministas como las de ayer? No, es un reclamo totalmente justo y visibiliza una situación donde en este caso los adultos no hemos sabido cuidar a una niña, porque es una niña, en definitiva, que es mujer, ¿no? Y me parece totalmente lógico que la gente, y especialmente las mujeres, salgan a reclamar, pero nos tiene que interpelar qué podemos hacer para que eso no suceda, ¿no? En definitiva, ya cuando hay que salir en una marcha para reclamar, en un punto como sociedad y también como iglesia hemos llegado tarde, ¿no? Entonces, cómo generar espacios sanos, dichosos, donde se cuide la vida de todas las personas, pero especialmente la vida, en este caso, de las mujeres y de las mujeres pobres, que muchas veces son doblemente vulnerables, ¿no? Por ser pobres y mujeres, ¿no? O sea, que no podemos naturalizar y quedarnos en que estas cosas sucedan, que se reclame, pero que no se haga cosas bien concretas para que esto no suceda, ¿no? Y cómo fortalecer las políticas públicas también para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Pero bueno, cómo estos temas también se hablan en las familias, cómo se hablan en las escuelas, en las universidades. Lo tiene que hacer en primer lugar el Estado, claramente, pero no podemos dejar todo en manos del Estado, sino que todos nos tenemos que hacer responsables de este tema y de todos los temas que veníamos hablando, ¿no? Muy bien, Gustavo, no sé si vos querés decir algo más. Bueno, simplemente este fin de semana, 6 y 7 de junio, realizamos la colecta anual de Cáritas, que tiene impacto en todo el país, y bueno, podemos visualizar en la página de Cáritas, caritas.org.ar, ahí se ve las acciones de Cáritas en todo el país y los modos que podemos ayudar. ¿Y se puede ayudar con comida directamente o con dinero, o con ropa, o con lo que sea? Sí, con comida, con medicamentos, con efectivo de alguna manera, y también los voluntarios. Cáritas tiene más de 40.000 voluntarios en todo el país que hacen cosas muy concretas. Y en La Plata, tenemos muchos jóvenes también en Cáritas. Pongo el caso la otra vez de, una mamá de un barrio humilde tuvo una cesárea, por consiguiente tenía que estar con su bebé internada,
pero otra de sus hijitas chiquitas tuvo un problema pulmonar, fue al hospital de niños y no podía estar la mamá ahí, y voluntarias de Cáritas Joven acompañaron a esa nena, ¿no? O sea, hay mucho del voluntariado que es dar tiempo, ¿no? Que a veces es tan valioso el tiempo, ¿no? Y recuerdo una señora una vez en Belgrano que era una ingeniera química, que tenía muy buen trabajo, me decía, mira Gustavo, yo puedo ayudar económicamente, pero vengo a cocinar a este comedor porque a veces me cuesta dar mi tiempo, y creo que si doy mi tiempo en esto, lo estoy dando bien, ¿no? Entonces, el voluntariado en Cáritas lo agradecemos profundamente, porque no podríamos hacer lo que hace Cáritas sin esos miles de voluntarios. Allá me ha salido ganas de ir, ¿no? Siempre, yo me sumo. Muchas gracias. Gustavo, gracias por haber venido. La verdad que siempre un lujo hablar con vos. Son las 10:50 de la mañana. Estuvo con nosotros Gustavo Carrara, arzobispo de la Ciudad de La Plata, y además el director nacional de Cáritas, ¿no? ¿Ese es el cargo? Presidente de Cáritas Argentina. La colecta es este fin de semana. 6 y 7. 6 y 7 de junio. Busquen en la página de Cáritas qué es lo que hace Cáritas, dónde pueden ayudar. Son momentos en que la solidaridad es muy importante, y que la solidaridad, ya que no está el Estado en el medio de las organizaciones civiles. Dentro de las organizaciones civiles está la Iglesia Católica como un elemento central, pero hay muchos, hay clubes que hacen un laburo social espectacular, además de lo que hacen como clubes. Busquen por dónde, porque es importante siempre, y además no solamente es bueno para el que recibe, ¿eh? El que da también le encuentra algo de sentido más trascendente a la vida. Gracias, Gustavo. Claramente nuestra posición es que queremos colaborar cuando envíen jueces probos y que podamos evaluar. Nos encantaría poder estar en la comisión, claramente, pero bueno, los evaluamos, hacemos nuestro trabajo igual, y entendemos que es una necesidad que está reclamando la sociedad de que nosotros avancemos con lo que además, digo, acá quiero hacer una reivindicación del Senado. El presidente de la Nación vivía diciendo que culpa del Senado faltaban jueces, y es la primera vez en 2 años que manda tanda de jueces. O sea, no es que el Senado era el que había atrasado la designación de jueces, sino que el Ejecutivo Nacional no enviaba los pliegos, bueno, no se decidía, tuvieron ahí unas cosas de desacuerdo en justicia, qué sé yo, no sé, no los mandaba, no me quiero meter en una interna ajena, suficiente con la nuestra y ya está. Pero que nosotros y nosotras, nuestro bloque, votemos 72 de los 74 pliegos, no quiere decir que estemos de acuerdo con la política judicial que está llevando este gobierno. La administración de la justicia en la República Argentina, creo yo que está en su peor momento. Nunca, o sea, no es una percepción de los ciudadanos que el 95% tiene tiene imagen negativa del Poder Judicial, sino que la administración y la institucionalidad de la justicia hoy está en su peor momento. Viene desde hace mucho, no estoy diciendo que sea una cuestión exclusiva de este gobierno. Sí que este gobierno ha empeorado lo que institucionalmente estaba quebrajeado. Primero, los que estuvieron acá me van a entender, y si no se los cuento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incompleta, estos 3 varones que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, derogaron una ley, es decir, legislaron algo que está prohibido por la Constitución Nacional. Derogaron una ley del Consejo de la Magistratura que tenía más de 16 años de vigencia. No solamente eso, que derogó una ley, sino que restableció una ley que estaba derogada por el Congreso de la Nación, y es la que hoy rige el Consejo de la Magistratura, donde el presidente de la Corte se votó a sí mismo para ser presidente de la Corte y después anuló una ley que no permitía que la Corte estuviera en el Consejo de la Magistratura, por una ley que dice que el presidente de la Corte Suprema es el presidente del Consejo de la Magistratura. Bueno, esta anomalía institucional, más allá de la avaricia del presidente de la Corte, es algo que este Congreso ha permitido. Nosotros intentamos,
además la Corte en ese fallo nos manda al Congreso de la Nación en 6 meses legislar si no ponía la vieja ley de nuevo derogada en vigencia. Nosotros intentamos, obviamente no nos dio los números, y hoy nos rige una ley derogada por el Congreso de la Nación, pero revivida por la Corte Suprema de Justicia. Es como la sacerdotisa roja, no sé si vieron de Game of Thrones cuando resucita a Jon Snow. Bueno, una cosa así, para los que son fanáticos de Game of Thrones, estarían entendiendo lo que estoy diciendo. No solamente eso pasa en la República Argentina, sino que además tenemos la Procuración General, no solamente la fiscal, sino también la Defensoría acéfala. En un momento donde el gobierno nacional está avanzando mal y sin recursos con la aplicación del Código Procesal Federal de la Nación. Entonces nosotros tenemos un jefe de fiscales que no fue designado por nadie, que tiene más poder que los jueces y que la Corte Suprema en este momento, o sea, una anormalidad total, y estamos avanzando en el Código Procesal Penal Federal Nacional. Y además, bueno, lo que todos sabemos, una guerra a cielo abierto entre los miembros de la Corte, donde parecería que ya la mayoría de la Corte ha cambiado. Rosati por un lado, con el ministro de Justicia y la familia Máiquez, y por otro lado, Rosenkrantz y Lorenzetti. Ya sabemos la acordada 4, lo que ha mandado el Consejo de la Magistratura. Le podría decir 1000 cosas de cómo los jueces en el Consejo de la Magistratura, en la Comisión de Disciplina, se cubren entre ellos, y es casi imposible en el Consejo de la Magistratura darle un amedrentamiento, poner no digo ya un jury por mal desempeño, una amonestación. Es imposible, porque los 4 jueces que hay de los distintos, estoy hablando de las distintas listas, se abroquelan y no dejan que hagamos nada. Por eso presenté un proyecto de ley, y quiero promocionarlo acá y que seamos conscientes de eso si de verdad queremos cambiar la justicia, en donde los jueces que integran el Consejo de la Magistratura no puedan ser parte de la Comisión de Disciplina. Nosotros, los senadores, por reglamento, no podemos ser parte de la Comisión de Selección de Magistrados en el Consejo de la Magistratura porque después estamos en acuerdo. Bueno, sería lógico que los jueces que integran el Consejo de la Magistratura no puedan impedir que nosotros sancionemos a los magistrados que no cumplen con sus funciones. ¡Escándalo! Tenemos adentro del Consejo de la Magistratura. Justo ayer votamos uno que nos pusimos de acuerdo todos, menos los jueces que estaban defendiendo a capa y espada. ¡Barbaridades! Lo que pasa es que como no son de Comodoro Pi, no sale en ningún lado. No hay ningún diario de la República Argentina que lo saque en tapa, pero créanme que en todas las provincias de la Argentina tenemos jueces que la verdad dejan mucho que desear. Hay muchos que sí, que son probos, que administran la justicia bien, pero hay otros. Entonces, bueno, mi propuesta es que desde este Congreso, digamos, en el Consejo de la Magistratura, los jueces no pueden defenderse y corporizarse para defender las macanas que se mandan. Ni hablemos del tema de acoso, violencia de género. Es una cosa inaguantable de todos los días. Ciudadanas que trabajan en el Poder Judicial que denuncian malos tratos, acoso y todo lo que se imaginan. Pero, más allá del Consejo de la Magistratura, hoy estamos en presencia de una guerra de bandas. De una guerra de bandas en el Poder Judicial de la Nación. Donde por un lado está el ministro de Justicia con su familia y el señor Rosati, y por el otro lado está otro grupo de jueces que te están repartiendo el mercado de el Poder Judicial de la Nación.
Por eso insisto tanto en la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, porque es el ámbito que la Constitución Nacional le dio a las instituciones para poder tener un proceso administrativo y político en donde se puedan defender, pero también la ciudadanía pueda saber lo que hacen con las sentencias. Y no lo digo yo, no lo dice esta senadora. Yo quiero decirles que acá hace muy poquito se votó un pliego por amplia mayoría para que siga después de los 75 años, que ahora ha presentado una nota un juez Cocomay, que es de la Cámara Federal de Casación Penal, a su presidente, que es Barro Taveña, que es parte del Consejo de la Magistratura, bueno, denunciando algo que nosotros venimos denunciando hace muchísimo y que se nos ríen, ¿no? Entonces yo le quiero decir, Coco Máiquez, bienvenido a las filas de los y las que denunciamos el lawfare en la Argentina. A mí me parece pero espectacular esto. La verdad que tener a Coco Máiquez del lado de los que denuncian el lawfare en la Argentina me parece un hallazgo, y lo dice alguien que no lo votó, ni ahora, ni en el traslado. Yo nunca lo voté a Coco, pero la verdad que tener a un juez de casación denunciando que hay lawfare en la Argentina, a mí me parece que, bueno, nos asiste la razón en todo este relato que estoy diciendo, pero sobre todo en el lawfare, en donde cuando denunciábamos la persecución política a Cristina Fernández de Kirchner y a todos los compañeros, nos decían que, ay, que queríamos mirar para otro lado, que los corruptos... No, Coco Máiquez, integrante de la Cámara de Casación Federal de la Nación, presentó de su puño y letra una carta al presidente de Casación Federal de la Nación, que, permítame, señora presidenta, voy a leer 2 párrafos de su letra para que entendamos que, bueno, no es el kirchnerismo el que denuncia persecución mediática, intereses económicos que influyen en las sentencias. Es el mismo Coco Máiquez el que le advierte y le pide al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Barro Taveña, que haga un reglamento para que los magistrados no puedan hablar con los periodistas, esbirros y matones, lo dice acá, con sus palabras, que transan información o favores, pone, para desprestigiar a jueces de la nación. Lo dice el propio Coco Máiquez, y le digo, le voy a leer 2 párrafos que me parecieron, la verdad, una obra literaria de defensa de la teoría del lawfare que no me la vi venir, sinceramente. Dice Coco Máiquez, textual: el blaming mediático busca el efecto de verdad sin fundamento fáctico o racional. Medios y portales de diferencia ralea, difusión e impacto en la opinión pública se entregaron progresivamente a un maniqueísmo editorial y a una lógica narrativa desde el headlines en su mismo discurso. Esta deriva no es inocente, dice Máiquez, pues implica un desplazamiento desde la información hacia la generación de consecuencias favorables a ocultos y nunca explicitados intereses políticos, económicos y empresariales. ¿Qué está diciendo acá Coco Máiquez? Que los editorialistas nombra un medio muy importante, La Nación, lo nombra acá. Dice, aquellos que dicen ser periodistas han tachado su imagen con hechos o falacias que no están comprobadas o que no fueron como él dice, como en realidad sucedieron los hechos, dice Máiquez. Y finalmente,
para terminar, dice esto. No, esperen, le voy a leer otro que dice que está pensando en hacerle juicio civil o penal a los periodistas que informan sobre causas judiciales y dice, escuchen, esta categoría de comunicadores, y lo pone entre comillas, a los que me refiero, persiguen no ya la comprensión del lector, sino su adhesión o rechazo inmediatos. El propósito no es informar, sino seducir. Esto es, reitero, el falso efecto de verdad, de la sensación de estar comprendiendo algo cuando en realidad es el receptor. Bueno, dice, él dice que su honorabilidad ha sido tachada por la mala información de estos falsos comunicadores de hechos que han difundido y que no serían tal como se han difundido. Entonces, remata, le pide al presidente de la Cámara, Barrotaveña, que discipline a los jueces, que no hablen con los periodistas, que eso le hace mal al Poder Judicial, y dice, finalmente, así concluye, los métodos y la lógica mafiosa, dice Máiquez, como alertaba Falcone, no es algo privativo de las organizaciones criminales, sino de todos los poderosos que buscan condicionar el normal funcionamiento de la justicia y obtener de los jueces resoluciones favorables a sus coyunturales intereses económicos y políticos. Hola, ¿qué tal? Para lo cual, primero los ensucian, luego los aíslan y finalmente los matan. Aunque tratándose los medios que sea, esta última, una muerte lenta por desgaste personal y erosión simbólica. Esto es lo que dice Coco Máiquez. Yo reitero, bienvenido, Máiquez, Coco, bienvenido. Estaría bueno que le dé una lección de lawfare al ministro, ¿no? Que es el que estaba llamando para que entraran todos los pliegos, porque uno de sus aliados se había puesto nervioso que no entraba el pliego del hijo. Quiero decirles que esto que describe un señor que tuvo amplia mayoría acá en el Senado hace unas semanas, esto que describe este señor, camarista de casación, padre del ministro de Justicia, padre de un procurador, de un fiscal, etcétera, etcétera, de su familia, es lo que nosotros venimos denunciando hace años de la persecución política a través de intereses económicos y de medios de comunicación que desgastan a dirigentes políticos, los malgastan en la ciudadanía y luego esa sentencia que piden los medios sale. Sentencias que ha firmado este señor también. Entonces yo lo que quiero decirle, señora presidenta, vamos a colaborar con todo aquello que sea a favor de la ciudadanía. Por eso votamos 72 de los 74 pliegos, pero no estamos de acuerdo y nunca vamos a claudicar en nuestra defensa de la institucionalidad, en nuestra defensa de que esto tiene que volver a un rumbo que nunca debió desvirtuarse y que también tiene que hacerse cargo el Congreso de la Nación de no sacar las leyes que debemos sacar para que la institucionalidad argentina vuelva a ser normal. Dicho todo esto, nuestro bloque no va a votar la OD 90/26 y 42/26. Gracias. Gracias. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar. Pero lo más importante es hacer una pueblada
contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.